Pues estamos en la mesa 2, experiencias marxistas en América Latina, y nos acompañan Juliana Márquez do Nascimento y Juan Gustavo Núñez Holguín. Juliana es investigadora postdoctoral en Historia del Núcleo de Estudios Contemporáneos de la Universidad Federal Fluminense, con una beca nota 10 de la Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a pesquisa do Estado do Río de Janeiro. Doctora y máster en Historia por la Universidad Federal Fluminense, autora del libro Guerrileira, en memoria de la dictadura y militancia feminista, recientemente publicado por la editorial Alameda. Su investigación se centra en la historia de las mujeres, la dictadura civil y militar del Cono Sur y la memoria de la lucha revolucionaria, con especial énfasis en la militancia femenina y la relación entre género y acción política. Por su parte, Juan Gustavo, que es quien va a comenzar esta mesa, es doctor en Arte y Humanidades por la Universidad de Cádiz, magíster en Patrimonio Histórico por la misma universidad y licenciado en Educación, profesor de Educación Musical por la Universidad de Playa Ancha de Chile. Se ha desempeñado como docente e investigador, con experiencia en educación, investigación y gestión de proyectos artísticos y culturales, y también ha participado en congresos y seminarios internacionales, habiendo publicado sus trabajos en libros y revistas en torno a la historia de los movimientos sociales y la sociología de la producción intelectual. Actualmente es docente del núcleo académico de la Escuela de Música y del Magíster de Arte Popular Latinoamericano de la Facultad de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Pues Juan, cuando quieras. Muchas gracias. Me gustaría ver si tengo un PPT aquí, muy general, pero quiero ver si lo puedo compartir. Un segundito, que le estoy dando permisos. Creo que se ha salido de la Yo creo que va a volver, porque dijo un minutito. Sí, bueno, son justo a las 4. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Algo pasó. Qué miedo. Perdón. Le di permiso para compartir por Zoom y creo... Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, genial. Perdón por el... Ya, ¿y se ve el PPT entonces? Sí. Ya, lo voy a abrir un poquito. Bueno, ahora sí. Disculpen y muchas gracias. Quiero agradecer primero a las y los organizadores de este primer Congreso Internacional sobre Marxismos Iberoamericanos por la oportunidad de participar en este necesario espacio, pero de manera virtual. Muchas gracias por eso. Quiero felicitarles también por este llamado a reflexionar sobre cuestiones tan importantes que organizan y definen finalmente la vida en común. Esta intervención consiste básicamente en informar brevemente sobre los resultados de investigación de mi tesis doctoral, que se tituló El campo intelectual ante el acontecimiento histórico, la vía chilena al socialismo y la izquierda intelectual española de la transición, 1970-1982, texto que fue comentado en el año 2023 a propósito de los 50 años del golpe cívico-militar que derrocó a Salvador Allende y que ahora, en mi opinión, adquiere una renovada actualidad producto de la irrupción de las extremas derechas en el mundo occidental. Este fue un trabajo que parte de la hipótesis de que la vía chilena al socialismo causó efectos significativos en el pensamiento político de la izquierda española durante la transición a la democracia.
Esta idea de la importancia de la experiencia chilena suele ser habitual en conversaciones sobre historia política o sobre historia del socialismo en Occidente. Y es que el triunfo electoral del doctor Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970, apoyado por los sindicatos obreros y los partidos que conformaban la Unidad Popular, constituían una experiencia completamente inédita que ponía a prueba, por primera vez, el anhelo de una parte importante de la izquierda en Occidente, es decir, la construcción del socialismo por la vía del consenso democrático. Era un momento histórico en que para muchos los recientes acontecimientos de Praga y del Mayo francés confirmaban el fracaso de la revolución en Occidente. Así, la vía chilena al socialismo venía a mostrar una nueva forma que lógicamente llamaría la atención de la izquierda europea, donde se comenzó a sentir como posible una fórmula similar. Esa combinación de legalidad institucional y transformación social despertó en Europa una gran atención, también en España, donde el franquismo se hallaba en su etapa terminal y la oposición democrática buscaba nuevos referentes históricos. Desde entonces, Chile se convirtió en un punto de observación desde el que intelectuales, políticos y agentes de opinión españoles proyectaron sus propias expectativas y temores. El interés no se centró únicamente en la experiencia económica o política de la Unidad Popular, sino en su potencial para redefinir la relación entre socialismo y democracia, entre participación popular y Estado de Derecho. El contexto actual, marcado por el avance de proyectos autoritarios y la crisis de los derechos sociales, devuelve vigencia a ese debate. Revisar la experiencia chilena no responde a una necesidad conmemorativa, sino a una urgencia crítica. Esto es, comprender de qué modo una experiencia histórica concreta influyó en el modo de pensar la política y la emancipación en un momento de redefinición global de las izquierdas. Por eso, las preguntas que orientaron este trabajo fueron las siguientes. ¿Cómo fue leído el proceso chileno desde España? ¿Qué transformaciones produjo en los lenguajes, en las categorías y en las estrategias de la izquierda intelectual? ¿Y qué permanece hoy de aquella relación entre socialismo y democracia que la Unidad Popular logró poner en práctica? Los objetivos planteados fueron, básicamente, analizar el papel del campo intelectual en la construcción del pensamiento de izquierda durante la transición española, observando cómo los agentes culturales mediatizaron la experiencia chilena. Luego, explorar los discursos políticos e intelectuales que entre 1970 y 1982 articularon una lectura de Chile como experiencia ejemplar o como advertencia. Y finalmente, identificar los desplazamientos conceptuales que esa lectura provocó en la idea misma de socialismo democrático, entendida como un bien simbólico en disputa por la izquierda española de la transición. El marco conceptual de esta investigación se apoya en la noción de campo, tal como la desarrolla el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Esto es, muy resumidamente, un espacio de relaciones en el que distintos agentes, intelectuales, periodistas, militantes o académicos, disputan el sentido legítimo de lo político y definen las reglas de producción simbólica. Pensar el caso chileno desde esta perspectiva permitió comprender cómo la lectura del acontecimiento dependió de la posición que cada agente ocupaba dentro del campo, su cercanía con los partidos, su capital cultural, su acceso a medios o a redes editoriales, capitales simbólicos acumulados como prestigio, credibilidad, etc. La hipótesis metodológica fue que las representaciones de Chile no circularon como simples opiniones políticas, sino como formas de intervención inscritas en un sistema de jerarquías intelectuales. Cada texto, cada artículo o editorial fue también una toma de posición dentro de un espacio de lucha por definir la relación entre política y democracia. La investigación adopta una definición amplia de intelectual. Para esto seguimos a Giselle Sapiro y entenderemos por intelectuales tanto al conjunto de los productores culturales como a los que de entre ellos intervienen en el espacio público en tanto que tales. La tensión que se produce entre estas dos dimensiones del concepto, la profesional y la política, es la que quisimos explorar en la izquierda intelectual española que observó la experiencia chilena. Esto incluye a escritores, filósofos, periodistas, críticos, editores y otros agentes de opinión que desde sus medios de expresión participaron en la construcción discursiva del acontecimiento chileno. El trabajo se organizó como un análisis histórico del discurso, combinando herramientas de la sociología con la lectura contextual de textos políticos,
se buscó identificar no solo lo que se dijo sobre Chile, sino bajo qué condiciones, desde dónde y para quién se dijo. El corpus de la investigación se compone de revistas políticas culturales publicadas entre el año 1970 y 1982. Se revisaron más de 25 revistas publicadas tanto en España como en el exilio, seleccionando aquellas donde el tema chileno tuvo presencia sostenida. En el exilio destacan Nuestra Bandera y Cuadernos de Ruedo Ibérico, donde militantes y críticos del franquismo vieron en la Unidad Popular una confirmación de la alianza obrero-intelectual. En España, ocupando los limitados espacios que la Ley de Prensa de 1966, conocida como Ley Fraga, publicaciones como Triunfo, Destino y Cuadernos para el Diálogo funcionaron como espacios de mediación, lugares donde el lenguaje político pudo escapar parcialmente a la censura. Finalmente, durante la transición, revisamos revistas como El Viejo Topo, Zona Abierta, Sistema, mientras tanto, que acogieron una lectura más autocrítica, en la que el golpe de Estado de 1973 obligó a repensar la relación entre revolución, legalidad y hegemonía. El análisis, bueno, finalmente, ¿qué nos encontramos en el análisis? Logramos distinguir tres momentos. El primero, entre 1970 y 1973, corresponde al impacto del triunfo de Allende, que provocó en España una conmoción política e intelectual. Los análisis en esta época referentes a Chile durante el tiempo que gobernó la Unidad Popular, que seguimos principalmente a través de los informes de revistas Triunfo y Destino, reflejarán anhelos y temores propios de la situación política española en los términos planteados por el historiador Reinhard Koselleck. Es decir, las expectativas que generaba la Unidad Popular remitían constantemente al espacio de experiencia de los intelectuales de izquierda en España, es decir, al Frente Popular, a la Guerra Civil y a las expectativas frustradas de la Segunda República. De esta manera, las medidas de gobierno que se implementaron en Chile para cumplir con un programa de carácter socialista, con una marcada retórica marxista, y los esfuerzos de desestabilización de la oposición fueron observados desde España, siempre visitando el pasado propio. Al mismo tiempo, los análisis sobre la vía chilena al socialismo reflejan parte de aquel horizonte de expectativas de los intelectuales de izquierda en España. Me refiero con esto a un futuro marco democrático para la acción política. Esta constante tensión con el pasado propio será un lugar común en este periodo. Por ejemplo, la referencia al Frente Popular para referirse a la Unidad Popular serán recurrentes, al igual que la advertencia constante sobre el peligro de la guerra civil. El segundo momento en el que pudimos observar el impacto de la experiencia chilena lo marca naturalmente el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que significó la derrota de la vía chilena y el comienzo de la brutal dictadura de Augusto Pinochet. Este acontecimiento genera un intenso debate en el que la pregunta sobre las posibilidades de una vía democrática al socialismo vuelve a instalarse con fuerza. La imagen de la moneda bombardeada circuló por Europa como advertencia sobre los límites de la democracia. En España, la lectura derivó hacia la denuncia moral y la solidaridad internacionalista. Las revistas se transformaron en plataformas de resistencia cultural y el discurso se desplazó de la fascinación al duelo. Referirse al duro momento histórico por el que atravesaba Chile era, de alguna manera, criticar al régimen franquista sin atacarlo frontalmente. El tercer momento en que logramos evidenciar el impacto de la experiencia chilena se produce entre 1977 y 1982 y corresponde a las definiciones políticas de la izquierda española ya en plena transición. La referencia a Chile persistió como advertencia. El temor a acabar como Allende justificó la moderación. El PSOE adoptó la elección chilena como justificación de su giro socialdemócrata, mientras el PC, alineado con el eurocomunismo, buscó asegurar alianzas amplias y autonomía frente a Moscú. La idea de vía pacífica al socialismo se resemantizó en esta época, y Chile se desplegó al plano moral, convertido en símbolo de sacrificio y solidaridad. Con la llegada del PSOE al poder en 1982, la referencia ya comienza a disolverse, pero su influencia
persiste como huella estructural y como espacio de solidaridad. La última parte del estudio se centró en las mediaciones intelectuales que permitieron esta circulación de ideas entre América Latina y Europa. Chile constituyó una experiencia que obligó a pensar de otro modo la relación entre socialismo y democracia. Esa traducción operó en 3 niveles: discursivo, institucional y cultural. En el primero, la vía chilena funcionó como operador conceptual. En el segundo, el institucional, la memoria del golpe consolidó la prudencia como virtud política. Y en el tercero, el cultural, el eco del exilio chileno reconfiguró el paisaje simbólico de la izquierda española. Desde esta perspectiva, el caso chileno anticipó debates que aún persisten: el lugar de la cultura en la política, los límites del reformismo y la responsabilidad intelectual frente a la historia. Mostró cómo una experiencia situada en el sur global podía incidir en la imaginación política europea. Hoy, cuando el discurso autoritario reaparece con renovadas fuerzas y los derechos sociales vuelven a estar en disputa, esa lección recupera sentido. En mi opinión, revisar la experiencia de la Unidad Popular no es un ejercicio de nostalgia, es pensamiento crítico. Interrogar qué queda vigente de aquel intento de articular igualdad y libertad dentro de los marcos democráticos. En este sentido, la memoria de Allende no es un refugio sentimental, sino una herramienta analítica. Permite observar cómo las categorías políticas se transforman frente a los límites de lo real y cómo las derrotas también producen conocimiento. El campo intelectual, entendido como red de posiciones, publicaciones y mediaciones simbólicas, no fue acompañante del cambio político, sino uno de sus laboratorios de experimentación conceptual. Desde las revistas... Dos ¿Sí? minutos. Sí, Estoy terminando. Gracias. Sí, termino ahora. Desde las revistas y ensayos, los intelectuales no solo describieron la transición, sino que ayudaron a construirla. En suma, y para terminar, el acontecimiento chileno actuó como operador de pensamiento transnacional, un episodio que obligó a redefinir las coordenadas del debate socialista y democrático más allá de las fronteras nacionales. Su estudio permite comprender cómo circulan las ideas políticas entre márgenes y centros, y cómo la historia de las izquierdas se escribe también a través de sus desplazamientos y traducciones. Con esta mirada, el recuerdo de Allende y la Unidad Popular deja de ser evocación melancólica y se vuelve una necesidad política, una memoria activa que interpela, una invitación a pensar la democracia no como simple administración del orden, sino como proceso inacabado de emancipación colectiva. Y con eso ya concluí. Muchas gracias. Claro. Hola, buenas tardes. Soy Juliana, Juliana en español. Historiadora brasileña, soy investigadora postdoctoral en Historia en la Universidad Federal Fluminense de Brasil, Río de Janeiro. Hoy os voy a presentar una parte de mi investigación del doctorado que se llama Mujeres, Guerrilla y la Nueva Izquierda Brasileña, tensiones de género en el entrenamiento guerrillero de la vanguardia popular revolucionaria. Esta es mi primera ponencia en español, así que si no queda claro, por favor, sentíos libres de hacer preguntas. Y por eso también voy a leer para hacer más fácil. Bueno, solo para que tengan una idea más clara del periodo del que estamos hablando en la historia de Brasil, voy a darles algunas informaciones clave sobre la dictadura brasileña.
En 1964, en respuesta a un gobierno democráticamente elegido que buscaba implementar profundas reformas estructurales en el país, educativas, agrarias, fiscales, políticas y otras, las autoridades militares y civiles orquestaron un golpe de Estado con el apoyo de las élites y de ciertos sectores de las clases medias. Es fundamental considerar el contexto de la Guerra Fría y reconocer el apoyo financiero y político brindado por los Estados Unidos a los golpistas. Tras el golpe, se estableció un gobierno dictatorial encabezado por presidentes militares. En 1968, ante el crecimiento de las manifestaciones populares contra las políticas del gobierno dictatorial, se implementó un decreto que marcó el inicio de un periodo aún más autoritario, durante el cual se suspendieron importantes derechos civiles y políticos, se disolvió el Congreso y se intensificaron la censura y la persecución política. Durante la dictadura hubo una intensa actividad clandestina de las izquierdas revolucionarias, lo que llamamos nuevas izquierdas, desilusionadas con la respuesta del Partido Comunista al golpe y con la política de la URSS. Influenciadas por las experiencias revolucionarias recientes en países del sur global, su objetivo era llevar a cabo una revolución socialista que derrocara simultáneamente la dictadura y el capitalismo. Después de casi 15 años de régimen autoritario marcado por una fuerte censura y represión impuestas a la población civil, que mantenía una relación compleja de consenso con el gobierno, comenzó en 1979 una transición controlada hacia la democracia con la aprobación de la ley de amnistía, que concedió el perdón a presos y exilados políticos, pero también benefició a los agentes de la represión. Se estima que 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante este periodo, víctimas del Estado dictatorial. Claro, cuando pensamos en la ponencia de Juan, es muchísimo menos que en casos como Chile, Argentina, pero aún así significativo el número. En 1988 el proceso se completó, el proceso de redemocratización, con la promulgación de una constitución federal y la convocatoria de las primeras elecciones presidenciales directas tras la dictadura, previstas para el año siguiente. O sea, ese es un panorama general para que sepáis de lo que vamos a hablar. Hablando en concreto de las nuevas izquierdas, como mencioné anteriormente, los grupos de la llamada nueva izquierda brasileña se caracterizaban principalmente por la desilusión con las acciones y concepciones del Partido Comunista Brasileño y, en consecuencia, con la URSS, aunque también estaban directamente influenciados por la Revolución Cubana. Se trataba de pequeños grupos activos entre 67 y 74 que fueron completamente desmantelados por los organismos de seguridad mediante asesinatos, desapariciones y detenciones. Las principales referencias teóricas provenían en su mayoría del sur global y reinterpretaron el marxismo-leninismo de acuerdo con las realidades de esa región. El caso cubano, por ejemplo, demostraba a estos grupos que el socialismo era una posibilidad objetiva, evidenciando que las concepciones etapistas del Partido Comunista eran erróneas. Las formulaciones de Che Guevara sobre el hombre nuevo contribuyeron a la construcción de una moral revolucionaria, al mismo tiempo que la estética masculinista de la Revolución Cubana, representada por los revolucionarios modelo, casi todos hombres, además de los fusiles, que funcionaban de cierta forma como símbolos fálicos y de una agresividad asociada a lo masculino, reforzaba este imaginario. Además, las formulaciones teóricas de Regis Debray, que defendía la urgencia de iniciar la lucha armada en los países latinoamericanos y daba prioridad a la práctica frente a las discusiones teóricas excesivas vinculadas al ambiente de los partidos comunistas, también tuvieron gran influencia. Intelectual francés, Debray defendía la idea de la vanguardia armada. Pequeños grupos, activos principalmente en el campo, podían actuar como catalizadores políticos de las masas. Una anécdota: su hija, Laurence Debray, es biógrafa y persona de confianza del ex rey de España, Juan Carlos I. También se observa cierta influencia del anarquista español Abraham Guillén,
cuyas ideas ayudaron a cuestionar algunas de las posiciones de Debré respecto a la primacía de la acción en el campo. Las formulaciones de Guillén contribuyeron a formalizar la idea de la propaganda armada, que debía desarrollarse en las ciudades mediante expropiaciones a bancos y supermercados, así como la captura de diplomáticos para intercambiarlos por presos políticos, con el objetivo de alcanzar a los trabajadores urbanos. También los planteamientos de Frantz Fanon encontraron eco entre las izquierdas, ayudando a fundamentar la crítica al modelo revolucionario europeo clásico y señalando la necesidad de crear una teoría revolucionaria del tercer mundo. Hablando de las personas que formaban parte de estos grupos, al tratarse de una actividad clandestina, no existen datos explícitos. La información que tenemos proviene de algunos procesos judiciales. Según estos, el 16% de los militantes procedía de las clases populares. El 26% provenía de las clases medias. Sin embargo, la mayoría pertenecía a las clases medias y altas intelectualizadas. Estudiantes, docentes, militares de rango medio, profesionales con educación superior y figuras religiosas. Cuando observamos los datos por género, la desigualdad es evidente. Solo el 18% de los militantes eran mujeres. Sin embargo, las investigaciones indican que la participación de las mujeres en las organizaciones de lucha armada fue mayor que su implicación en los partidos comunistas tradicionales de las décadas anteriores. Una parte considerable no está incluida en estas estadísticas, ya que no todas fueron descubiertas por los organismos de seguridad o no se consideraron lo suficientemente relevantes para una acción judicial, debido a los prejuicios de género. Además, no todas las mujeres vinculadas a las organizaciones fueron consideradas militantes, incluso por sus propios compañeros. A menudo eran vistas como acompañantes de los verdaderos militantes, aunque desempeñaban papeles fundamentales en el mantenimiento de las casas seguras y en la realización del trabajo reproductivo necesario para la vida cotidiana. En esta diapositiva incluí un cuadro sobre los orígenes de los diversos grupos de la nueva izquierda brasileña para que puedan hacerse una idea de su pluralidad y de sus tendencias políticas. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en un grupo específico, la Vanguardia Popular Revolucionaria, VPR. Este grupo fue el único que organizó un entrenamiento de guerrilla en territorio brasileño, ya que normalmente los militantes eran enviados a Cuba, la URSS o China para este tipo de iniciativas. El entrenamiento se llevó a cabo en el estado de São Paulo, donde está exactamente donde está el punto amarillo en el mapa, que es muy pequeño, pero creo que se puede ver. En una zona rural, montañosa y de vegetación densa, como puede verse en la imagen que muestra su estado actual, la de abajo. La iniciativa estaba prevista en el plan de trabajo de la organización para 1970, que establecía dar todo impulso al entrenamiento, única forma de capacitar para librar la lucha armada en el campo, cambiando el contenido de la lucha revolucionaria en Brasil. Fueron enviados 19 militantes adultos, 16 hombres y 3 mujeres, además de 3 niños entre 4 y 8 años que ayudaban a mantener la fachada de legalidad. Las actividades consistían en marchas y escalada de montaña, clases de tiro, montaje y desmontaje de armamento, topografía, lectura de mapas y más. Las reuniones teóricas y de crítica y autocrítica se realizaban los fines de semana debido a la presencia de cazadores en la región. Bueno, hablando en concreto de las mujeres, creo que voy a necesitar 3 minutos más, pero estoy intentando. Las 3 mujeres enviadas fueron Carmen Montero, Yaraya Berg y Tersina Díaz. Las 2 primeras eran consideradas militantes de pleno derecho, con funciones asignadas desde el momento en que ingresaron al grupo, llegando incluso a participar en acciones armadas, y defendían la necesidad de la participación femenina en la guerrilla, como indican las citas incluidas en la diapositiva.
La última, Tersina, sin embargo, no era vista oficialmente como un cuadro de la VPR, sino como la madre de uno de los militantes y por ello vivía en clandestinidad junto a su hijo. Fue enviada con la finalidad de realizar el trabajo reproductivo, o sea, cocinar, lavar, planchar y coser, además de, junto con sus nietos, los niños, y su hijo menor, mantener la fachada de legalidad en una casa situada a la entrada de la finca. Tersina nunca fue a las bases de entrenamiento. Los nombres de estas mujeres. Sin embargo, las tres estaban acompañadas. Carmen era pareja de Roberto Ménquez, en la primera fotografía, quien también participaba en la iniciativa. Yara era pareja de Carlos Lamarca, comandante del campo de entrenamiento y principal dirigente de la organización. Ambos mantenían una relación a pesar de que Lamarca estaba casado. Su esposa y sus hijos vivían en Cuba por motivos de seguridad. Tersina, como ya se mencionó, estaba vinculada al grupo por la militancia de su hijo, Manuel, de la tercera foto, y en la casa de la fachada estaba acompañada por un militante mayor, hombre, que se hacía pasar por su marido. En las próximas diapositivas presento declaraciones de militantes específicamente sobre la cuestión de las mujeres. Las dos primeras declaraciones fueron realizadas durante el entrenamiento y registradas en una especie de acta de las reuniones. Delcy Fürstenschreiber fue muy directo al afirmar delante de todos los participantes que las mujeres no tenían condiciones para estar en la guerrilla. José Nóbrega, en una reunión de crítica y autocrítica, afirma que tenía problemas con la presencia de mujeres en el campo, especialmente con la de Yara, por ser la amante de Lamarca. Sin embargo, señala que había reformulado su posición. Pero en una entrevista que me concedió en 2020, José mantuvo la misma posición que había expresado décadas antes, afirmando que la presencia de mujeres en pareja perjudicaba a los hombres que estaban en condición de clandestinidad, lejos de sus esposas, señalando que todos estaban haciendo un sacrificio de manera implícitamente sexual. Por su parte, Aristón Lucena, en una entrevista de 2010, comentó cuánto los hombres del campo deseaban a Carmen Montero y envidiaban su relación con Roberto Ménquez. Muy literal, dijo, joder, ese tipo se está follando a esa mujer aquí y nosotros muertos de envidia. Roberto Ménquez, la pareja de Carmen, que comentó en una entrevista que me concedió en 2023 que se sentían inhibidos ante cualquier demostración física durante el entrenamiento, ya que eso podía considerarse como si estuvieran incitando algo. Por su parte, María do Carmo, aunque no participó en el entrenamiento, era en aquel momento una de las dirigentes de la VPR, afirmó en una entrevista de la década de 80 que los militantes en general creían que las mujeres no podían participar en la guerrilla, incluso por cuestiones biológicas, como la regla, que supuestamente podía dejar rastros y atraer la represión. ¿Qué decían las referencias? Las referencias teóricas seguidas por los militantes divergían en cuanto al tema. Che Guevara, en el clásico Guerra de Guerrillas, fue categórico, aunque en un pasaje breve, al afirmar que las mujeres podían sí desempeñar las mismas funciones que los hombres en combate y que no provocaban tensiones sexuales. Regis Debray, por su parte, comparó a las mujeres y a los niños con objetos y animales domésticos, afirmando que todos ellos causarían retrasos y perjuicios tácticos a la columna guerrillera. Cabe destacar que en el propio acta de las reuniones, los militantes de la VPR afirmaban que estaban en una lucha interna por cuestionar y superar las formaciones de deber. Así, voy a pasar como 1 minuto y medio, perdón. Por las conclusiones. A partir de lo expuesto, podemos formular algunas conclusiones. La primera es que, aunque aspiraban a convertirse en hombres nuevos de un tiempo nuevo, siguiendo los preceptos de Guevara, los revolucionarios brasileños se mostraron hombres de su propio tiempo. No lograron superar ni tampoco se propusieron realmente cuestionar concepciones como el conservadurismo y el machismo. Resulta evidente que el objetivo principal de la lucha
era poner fin a la opresión de clase, a pesar de las reivindicaciones de las compañeras por una mayor igualdad y por el derecho a la participación. Al estar en diálogo con los valores del patriarcado, los militantes estaban imbuidos del ideal de género que presupone que la sexualidad masculina es algo biológicamente incontrolable, tal como explica la socióloga brasileña Lia Machado. El macho de verdad, desde el punto de vista sexual, es débil, es decir, no se contiene. La virilidad está asociada al lugar simbólico de lo masculino como el lugar de la iniciativa sexual. Por último, se observa la perpetuación, incluso dentro de un microcosmos marxista, del marco capitalista, según el cual el trabajo productivo y el reproductivo son distintos, siendo este último completamente desvalorizado. En la lógica de las organizaciones de izquierda brasileña, el trabajo productivo consistía en la acción política, ya fuera práctica o teórica. En cambio, el trabajo reproductivo, las tareas domésticas y las acciones asociadas al cuidado era relegado a las no militantes, como evidencia el caso de Tercina, quienes ni siquiera tenían el derecho de formar parte de los espacios de acción política. Estas funciones eran ejercidas por lo general por mujeres sin educación formal asociadas al estereotipo de la maternidad. Muchísimas gracias. Bueno, creo que han sido dos ponencias brillantísimas, muy interesantes, en conexión con lo que llevamos hablando en toda la jornada. Y pues llega el momento de si tienen alguna intervención, alguna pregunta que deseen hacerle a Juliana y a Juan. ¿Sí? Yo quisiera preguntarle a Juliana cuáles son como las condiciones de posibilidad de este tipo de variantes que nos proporciona. Es decir, ¿en qué sentido la reflexión feminista hace posible acercarse de este modo a aquel proceso? ¿Hace posible, perdón? Acercarse del modo en que usted lo ha hecho a este proceso. Creo que es muy importante tener en cuenta, digamos, cómo los espacios académicos y la socialización del conocimiento académico vinculada a la reflexión feminista permite una mirada como la que usted presenta. Y quería preguntarle a Juan, ¿me escucha, Juan? Sí, escucho lejos, pero escucho. Vale. Quería preguntarle a Juan por la vinculación entre la experiencia que describiste en tu tesis doctoral y que hoy nos has presentado, y la experiencia de la izquierda, no vinculada específicamente al Partido Socialista actual, en el gobierno de Chile. ¿Cómo se lee la experiencia de Allende en el gobierno de Boric? ¿Queréis recogemos alguna pregunta más o contestamos y si a alguien se le ocurre que vaya diciendo después? Creo que tenemos tiempo de sobra, claro, son 36, pues si os parece contestar las intervenciones y después hacemos otra ronda de preguntas si no hubiera. Vale, ¿yo empiezo o empieza Juan? Pues si queréis lo hacemos en orden de las intervenciones, Sí. que hable primero Juan y después Juliana. Puedo volver la pantalla. No sé cómo se hace. Es que están como borrados los iconos, pero si le da a las dos flechitas directamente donde sale ahora mismo la imagen de Juan, La basiliza. claro, a esa ahí se pone. Cuando quiera, Juan. Sí, a ver, sí, estoy desmuteado. Si entendí bien, la pregunta, José Luis, apunta a cómo se lee hoy en día desde Chile la experiencia de la Unidad Popular, ¿no? Siguiendo un poco el modelo de la tesis. Efectivamente. Sí, mira, yo diría, bueno, es muy difícil responder a esa pregunta porque estamos en un periodo, en una coyuntura gigante. Estamos por primera vez desde que retornó la democracia en 1990. Ustedes saben que nosotros en Chile tenemos lo que se llama una transición inacabada, ¿no?
Todavía seguimos discutiendo sobre si es pertinente o de qué manera cambiar la constitución que dejó Pinochet, que no ha sido posible. Tuvimos una oportunidad hace unos años atrás, en el estallido, bueno, y por distintos motivos que ahora no hay tiempo para discutir, se frustró el intento. Un intento que venía precisamente de la izquierda. Yo te diría, porque insisto, es difícil responder a la pregunta, no tengo datos para... Bueno, muchas veces aquí no se trata de tener la razón, sino de ofrecer las razones que hay detrás de las cosas, ¿no? Yo, en mi opinión personal, yo creo que la experiencia de la Unidad Popular se sigue leyendo bajo dos perspectivas. Hay una dimensión autocrítica, la izquierda chilena, por ejemplo, el Partido Comunista ha teorizado sobre la necesidad de haber hecho más proselitismo dentro de las Fuerzas Armadas de Chile para anteponerse al peligro del golpe, que siempre fue un fantasma que rondó la Unidad Popular. De hecho, hay varios analistas que dicen que el golpe ya se consideraba un hecho antes de que se produjera. O sea, un par de meses antes de septiembre del 73, Chile ya estaba en una crisis gigantesca. Por lo tanto, está la visión autocrítica, que la izquierda siempre tiene que hacerla, porque tienen que revisar a propósito de las coyunturas actuales. Y también está la dimensión romántica, que no voy a mencionar porque, bueno, ustedes saben, el recuerdo de Allende siempre figura como el único intento de la izquierda y de la retórica marxista por llegar, y lo lograron, llegar al gobierno con las condiciones o bajo el marco que dicta la democracia. Esto se había teorizado tímidamente desde Italia, a propósito de Gramsci, de Berlinguer, después Berlusconi, pero Chile lo llevó a la práctica, ¿no? Y esto pasó 10 años después, o sea, 20 años después del informe Khrushchev, 2 años después del Mayo francés. Entonces, Chile venía a ser como esa esperanza para Occidente de llevar adelante una revolución, digamos, institucional. Cuestión que Lenin ya había teorizado tímidamente, o algunos leen en Lenin la posibilidad. Ahora, yo te digo que ahora estamos en una coyuntura en Chile porque el 16 de este mes tenemos elecciones y por primera vez desde que llegamos, desde que retornó la democracia, tenemos real peligro de un gobierno de extrema derecha. Ustedes saben, ¿no? Estamos rodeados. Está Milei, está Bukele, está Trump. Ustedes también, yo creo que eso es justamente el espíritu con el que se nos convoca este Congreso, ¿no? Discutir en torno a la erupción de estas nuevas derechas. Por lo tanto, yo te diría que la lectura es fundamentalmente hoy en día, tiene que apuntar a esa autocrítica. Eh, Lamentablemente, el espíritu aquí es un poco, no es optimista. Todas las encuestas dicen que parece que finalmente vamos a tener un gobierno de extrema derecha, pero la coyuntura es paradójica porque se va a enfrentar en segunda vuelta, todo indica, un candidato, José Antonio Kast, de la extrema derecha, eh, con Janet Jara, que es la primera candidata del Partido Comunista. Bueno, la segunda, la primera fue Gladys Marín, pero es la primera con opciones, porque Janet Jara hoy en día es la banderada del gobierno, es decir, se ve como la continuidad de Boric, pero es militante del Partido Comunista. Entonces la gente en Chile va a tener que definir de aquí a diciembre si quiere un gobierno de extrema derecha o un gobierno liderado por una comunista que se ha mostrado muy moderada en los planteamientos, justamente apuntando al recuerdo de Allende. Así que yo te diría que ahora la discusión con respecto a la Unidad Popular está muy encendida porque tenemos elecciones en 2 semanas más. Y ahí veremos qué sucede. Muchas No sé gracias. gracias a ti. Bueno, ahora que sí. Gracias por la pregunta. Si he entendido bien, me has preguntado como metodología, ¿sí? Bueno, aunque mi investigación, mis estudios tengan influencia de la teoría feminista, la metodología que utilizo está más en el campo de los estudios de género, o sea, Joan Scott, que es una historiadora que define que género son los papeles sociales y que estudiar, investigar estos papeles sociales históricamente asociados a hombres y mujeres es también entender la historia de las relaciones y del poder.
además del campo de estudios de género, también me acerco muchísimo del campo de la historia del cotidiano, que en alemán es imposible decirlo, pero es Alltagsschicht, algo así, de los cuales son muy importantes para mí la teórica Dorothy Bierling, que dice, y he separado aquí una frase que ella dijo que creo que explica muy bien la orientación de mi estudio, que es: las relaciones en las que hombres y mujeres se insertan en la vida cotidiana pueden considerarse como un elemento dentro de un modo de vida y así demostrarse como producto de la experiencia social y expresión de una cultura cotidiana abarcadora. O sea, lo que dice es prácticamente que para entender el mundo, el poder y las relaciones, las experiencias sociales, hay que estudiar e investigar las relaciones entre hombres y mujeres. Y además de eso, creo que también estoy muy influenciada por la teoría de la reproducción social, de la cual creo que la más importante teórica es Titi Bhattacharya, que nos da esta visión muy interesante e importante de la separación del trabajo productivo y el trabajo reproductivo, y cómo eso tiene bastante diferencia de valor en el mundo capitalista, pero eso es algo que me parece nuevo de mi estudio y de otras compañeras que estamos haciendo esta nueva línea en Brasil, que la Titi Bhattacharya y otras intelectuales feministas dicen que esta separación solo se puede ocurrir en el capitalismo. Y aquí estamos, no sé, tenemos enfrente esa misma reproducción en un microcosmo supuestamente marxista, o sea, cuyo objetivo sería empezar el socialismo, y aún así hay esta divergencia de valores. No sé si he podido contestar, pero creo que era eso. Creo que tiene también una pregunta ahora Jesús. No sé si alguien más quiere intervenir. Pues adelante, Jesús. Claro, es una cuestión cuando has planteado la diferencia de roles entre hombres y mujeres en la guerrilla. Pero por otro lado, quería preguntarte si eran, siendo Brasil como es étnicamente diversa, si eran mayoritariamente caucásicos, blancos, no sé cómo decirlo. Y por otro lado, la diferencia de roles parece que lo planteas en tres niveles, ¿no? Uno como la fraternidad, como la plantea Carol Peyman, ¿no? La fraternidad como la igualdad de los hombres al acceso carnal de la mujer, y cómo la desigualdad se produce porque hay un hombre con acceso carnal y el resto pues, se muere de envidia, ¿no? Luego la división sexual del trabajo, ¿no? Porque está la mujer dedicada a la reproducción, pero es excluida completamente de la militancia, ¿no? Y una división social del trabajo en el sentido marxista clásico de manual intelectual, porque también creo que ha indicado que las mujeres dedicadas a los trabajos de reproducción, de cuidados, o lo central de la división sexual del trabajo, eran también personas sin preparación, sin formación académica, pero los guerrilleros sí eran, como hemos visto en la estadística, mayoritariamente universitarios. Y bien que siempre con estas cosas me acuerdo de la canción de Víctor Jara, de la casita del barrio alto, ¿no? Siempre me viene un poco de acá. Entonces, no sé si te he interpretado bien, pero como trayéndome al marxismo, esos tres niveles de diferencia entre los roles hombres y mujeres. Ya puedo contestar. Sí, la cuestión racial es muy importante porque todos los datos que tenemos fue un cientista social que ha sistematizado, y eso en los 80, 90. Nadie todavía ha actualizado estos datos, aunque tenemos más acceso a más procesos judiciales. Entonces, eso se podría hacer con una propiedad más grande, mayor. Pero sí, cuando pensamos en las víctimas y en los nombres que tenemos de forma bastante informal, son de mayoría blanca. Incluso muchos judíos que son hijos de inmigrantes europeos y son primera generación de brasileños y han entrado en la lucha armada. Eso porque en el caso de Brasil,
como ha aparecido en la diapositiva, la mayor parte de los militantes estaba entre las clases intelectualizadas y las personas intelectualizadas en Brasil son blancas. Eran en los 60, hoy un poco menos, pero todavía también. Creo que, y voy a la última pregunta y luego me vuelvo a la del medio. La cuestión de la visión sexual del trabajo es algo muy interesante porque no sé si os habéis podido fijar que Tersina era una mujer no tan blanca y también mayor y no tenía estudio, no tenía formación académica. Y las otras dos, Yara y Carmen, sí que eran más jóvenes y también las dos habían ido a la universidad. Entonces, yo veo una diferencia cuando, no cuando estoy trabajando el entrenamiento, que solo habían 3 y eso casi no se puede medir, pero cuando estoy estudiando las mujeres de un grupo específico que es la UPR, se nota muy claramente que las mujeres que habían ido a la universidad o que tenían educación formal tenían acceso a este trabajo productivo, o sea, la acción política. Las otras, que en general eran las esposas, compañeras, parejas de los militantes de origen más operaria, humilde, no tenían el derecho de participar, pero eran casi que obligadas y muchas veces lo querían también, eso varía mucho, pero a estar en este contexto del trabajo reproductivo. Entonces sí que hay esta diferencia entre los hombres, no mucho, porque claro, el sueño de la lucha armada era tener los operarios. Entonces cuanto más operarios mejor, y ellos sí que tenían valor, los hombres. Pero como las mujeres operarias solo entraban por vía de sus maridos las dejaban en el mundo de las casas. Eso de la idea de la fraternidad me pareció muy gracioso porque no había pensado en eso, pero sí, es algo que no había podido poner en palabras hasta leer este texto de la socióloga brasileña que discute mucho la cuestión del abuso sexual, del estupro, y que eso está en la idea de masculinidad, ¿no? Que el hombre nunca puede decir no o no estar dispuesto al sexo y que solo de ver otras personas teniendo sexo, eso casi como que libera a un animal que quiere tener sexo también. O sea, que sí, no sé mucho qué decir además de eso, pero todos tenían como esa, además de estar molestados porque el comandante, el dirigente, era casado y eso parecía como salir de la moral revolucionaria. Para las mujeres que eran guapas era casi como yo estoy aquí en ayunas y hay un hombre que tiene acceso al sexo y yo no puedo. Y claro, creo que eso tiene mucho que ver con el perfil de las mujeres que eran militantes y que tenían formación académica porque eran mujeres que habían estudiado en la universidad en los 60. Entonces eran mujeres más liberadas, mujeres que tenían el sexo como menos estereotipado y eran más libres. Entonces eso les parecía como, siempre van a estar disponibles. Carmen, que era la primera, había sido abusada por uno de los dirigentes de la UPR en una situación anterior al entrenamiento y ha sido obligada a estar con él por meses en el entrenamiento, aunque ella tenga denunciado. Entonces, una cuestión muy complicada. No sé si te... Sí. No, además que el que tuviera sexo fuera el comandante, no uno de los subalternos. Eso es. Y el comandante que debía ser como el modelo principal de la moral y tenía esposa que estaba en Cuba, bueno. Yo leí sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético solían acompañarse los oficiales y los comandantes de mujeres. No sé si eso no es solo una cuestión de incorporar esos modelos que llaman capitalistas, como que son unidades militares en las cuales hay mujeres presentes donde se reproducen esos patrones de dominación, porque era común, ¿no? Sí, eso sí. Lo que me llama atención es que
hoy en día, bueno, en Brasil tenemos una situación un poco distinta de la que tenéis en España. En Brasil, el discurso memorial del post-dictadura es muy favorable a la resistencia. Entonces, la resistencia que era socialista y armada, hoy en día es leída y se presenta como una resistencia democrática, como los defensores de la libertad, de las costumbres. Entonces, no sé si conocéis Dilma, que ha sido nuestra presidenta. Dilma también ha estado en la lucha armada. Y hoy su discurso, su narrativa es otra. Entonces, lo que pasa es que hoy, cuando entrevistamos a los militantes, ellos suelen decir, esas cosas de prejuicio, de racismo, de machismo, es cosa actual. Nosotros en los 60 éramos la generación libre, la generación más progresista, y mira cuántas mujeres teníamos entre nosotros. Entonces, es trabajar estas narrativas y tener como un documento que es escrito, que fue escrito en el momento, que trae un montón de problemas de los militantes con las compañeras mujeres, va en contra de esta memoria que hoy es hegemónica en Brasil, de que las izquierdas de este momento eran muy parecidas con lo que tenemos hoy, casi feministas, ¿entiendes? Entonces, estas mujeres también son consideradas feministas y los hombres también. No sé si conocéis Carlos Marighella, que fue como además de Carlos Lamarca, fue un exponente muy grande de la guerrilla brasileña, y él es leído hoy como un hombre feminista en los 60. Y es posible pensar eso. Creo que es más, no es que no sea normal o esperado, estamos hablando de grupos en los 60. No era. Sí, O sea, no son- sí, pero que hoy se presentan como tal. Muy bien, pues son las 5 menos 5, creo que a las 5 empieza la siguiente sesión. Así que si os parece, pues cerramos esta mesa. Enhorabuena a los dos ponentes, la verdad es que han sido unas ponencias brillantísimas. Y Juan, te mandamos un abrazo desde aquí de Granada. Y Juliana también nos despedimos. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo desde lejos.